Amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, hoy nos distingue con su presencia en esta tarde una de las distinguidas mujeres que en la lucha social se han caracterizado por tener una proactiva y contundente actividad en defensa de los derechos humanos, pero también de la paridad de género. En este caso me refiero con mucho afecto a quien tengo el agrado de conocer por esa forma tan extraordinaria de manejar la temática concerniente a los derechos humanos, pero sobre todo al activismo social, a una distinguida académica que también es obviamente reconocida por trabajar en diversas universidades y que eso le da también un enorme foco de atención para las problemáticas que se viven hoy día en relación al activismo de la mujer que hoy por hoy está teniendo una extraordinaria participación en la vida política, en la vida social, en la vida académica, en la vida cultural. Y bueno, la doctora Guadalupe González Chávez, quiero decirlo que se ha caracterizado por estar presente en esta lucha social. Por ello, hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a la sede del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, y que hoy abordaremos temas relacionados con esta actividad que tiene que ver con el multilateralismo, con asuntos relacionados con la lucha social feminista, y que pues las relaciones internacionales de México con el mundo pues nos abren cada vez un mayor horizonte para que la mujer esté presente en esta lucha que hoy por hoy debe de ser abrazada emocionadamente, para que la mujer se distinga por su capacidad, por su entrega en todas las actividades que desarrolla en la vida cotidiana. Por ello, Lupita, qué gusto tenerte aquí hoy en esta tarde. Queremos decirte que nos sentimos muy honrados en el Movimiento Nacional por la Esperanza Jalisco. Muchas gracias, Gabino. Realmente para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Sé la trayectoria que tienen todos ustedes, lo comprometidos que están con que tengamos una agenda diferente para México, para Jalisco, y pues muy contenta de estar aquí compartiendo con quienes van a ver y escucharnos en esta plática a la que nos invitaron hoy. ¿Qué te parece, doctora, que podamos iniciar con una plática que podemos empezar a advertir esa extraordinaria participación de la mujer con el movimiento Violeta? Bueno, es importante mencionar que es parte de un proceso social que data de más de 100 años, o sea, data de muchos siglos y muchos años. El movimiento Violeta es parte de una serie o conjunto de procesos por los que la mujer ha tenido que expresar, por un lado, el descontento, y por otro lado, la necesidad de que se tenga una vida libre de violencia en México y en el mundo. O sea, el color violeta realmente se ha vuelto una especie de signo o de símbolo de identificación de una causa que desafortunadamente tiene un origen que nos debería de preocupar mucho, que es la realidad de la violencia contra las mujeres. Justo en este mes se hace un llamado
llamado a que la situación de las mujeres se ponga en el centro de la discusión, y sobre todo la situación de seguridad. O sea, con la seguridad entendida no como algo que te protege y te encapsula, sino como un derecho que está establecido precisamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a una vida libre de violencia. Es parte de la lucha por ese conjunto de derechos y no debemos de verlas separadas, ¿verdad? Porque algunos piensan que es una cosa de las mujeres, cuando en realidad se trata de un tema de la comunidad. Hay cuestiones que también, qué bueno que lo mencionas en ese sentido de que se puede apreciar como que es el movimiento feminista como algo que la mujer está queriendo destacar por sobre la participación del varón. Yo creo que la mujer, su espacio, su determinación, su deseo de estar en todo, los movimientos que se generen a partir de esas extraordinarias capacidades que tiene la mujer, hoy por hoy debemos de considerar que no es una concesión, que debe de ser algo que esté plasmado en el derecho a la participación de la mujer firme y decididamente. Y es que en México, desafortunadamente, aunque la Constitución de hace 100 años, vamos a decir, ya se van a cumplir, se estableció la igualdad de derechos, en la práctica y en la normativa no los tenemos, o no los teníamos. ¿Y por qué no los tenemos o no los teníamos? Porque una cosa es que estén en la ley y otra cosa es que en la práctica se le diera el mismo espacio a las mujeres en las universidades, o el derecho a la educación, o el derecho a la salud, o el derecho al trabajo, o incluso, sobre todo, el derecho al descanso. O sea, en la realidad no ha sucedido. Es por eso de que a 100 años, y a más de 70 de que se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, todavía estamos nosotros promoviendo y trabajando para que se nos trate de manera igual. Y es que cuando no hay igualdad, el que quiere llegar a la situación de igualdad pareciera que esté estorbando o queriendo destacar cuando lo único que quiere es estar en las mismas condiciones, que es lo que nos está pasando a nosotras las mujeres en este momento. Y es ahí es donde viene que por esa razón ha sido necesario hacer la precisión de que es necesaria la paridad. Es decir, no es solo que es igualdad de derechos, sino que es importante que en esta etapa de la historia la paridad, o sea, la posibilidad de que estemos en igualdad de condiciones, se quede plasmada en las normativas y en los diferentes lugares donde esa paridad o esa igualdad no se está dando. Y por eso hay una diferencia entre igualdad y equidad. ¿Por qué? Porque la igualdad supone igualdad, o sea, las mismas condiciones. Pero cuando hay inequidad, no tiene las mismas condiciones. Por eso decimos derecho a la igualdad y a la equidad de condiciones para poder estar en igualdad de condiciones. Fíjate cómo ese fraseo se pudiera pensar que no es fácil de entenderse, equidad e igualdad. Entonces creo que vale la pena que en esta tarde-noche estemos haciendo esas precisiones tan puntuales como lo haces, porque sí creo que esa lucha no puede de ninguna manera soslayarse, debe de estar presente para que exista esa equidad y esa igualdad. Y deberíamos llegar al punto en el que no se hace distinción, pero desafortunadamente en este momento el rezago, pues estamos tan atrás las mujeres todavía, de alcanzar esos lugares, esa oportunidad de igualdad para incluso llegar a los mismos lugares, que voy a poner un ejemplo que anda circulando en las redes y dicen, bueno, si tú tienes una barrera dentro de la cual la persona que naturalmente estuvo bien comida o que tuvo todas las capacidades y alcanza a ver lo que está sucediendo detrás de esa barrera, no necesariamente es lo que sucede con las mujeres. ¿Por qué? Porque quien ha estado en puestos directivos, quien ha sido diputada,
diputado, quién ha sido presidente, y lo estamos viendo incluso en países donde las elecciones están llevando a mujeres, pues vas a tener que siempre se va a decir que una mujer no tiene experiencia. Pues ¿cómo va a tener experiencia si nunca la han postulado como presidenta? O nunca va a ser presidenta de una asociación si siempre ha sido la encargada de llevar los aspectos administrativos, los aspectos organizativos, y jamás le han ofrecido la posibilidad de que presida un consejo, un comité de participación ciudadana, o incluso ser quien lidere en el cabildo, por ejemplo, ¿no? Entonces a eso nos referimos. O sea, puede ser que haya condiciones para participar, pero ya en el momento en que estás, no necesariamente te están tomando en cuenta para la toma de decisiones. Y de eso es que se trata también. O sea, la posibilidad de participar no solo como la que hace el trabajo, que también hasta para eso hubo que luchar, para poder participar en los movimientos en un momento dado, sino que también para que se te tome en cuenta en igualdad de condiciones, y que no porque seas mujer o porque se oye una voz de una mujer, alguien voltea y se para el otro lado y ya deja de oír. O sea, de eso estamos hablando, de esa posibilidad real de participación, de tener un voto en las decisiones, de tener un voto en la decisión sobre cómo se van a hacer las cosas. Y a eso nos referimos cuando hablamos de equidad. O sea, no solamente es que puedas estar en el lugar, sino que verdaderamente se te oiga, se te tome en cuenta, que incluso no se vea si es mujer o hombre el que está haciendo una determinada propuesta. Fíjate que una de las mujeres emblemáticas para esa forma tan extraordinaria de poder demostrar esa extraordinaria capacidad de toma de decisión en un nivel ejecutivo como Michelle Bachelet, que después de su segundo mandato, que fue de manera también extraordinaria como el primero, salió con vítores, salió con aplausos por la puerta grande a la hora de entregar el poder, merced a que había hecho una extraordinaria forma de mostrar su capacidad ejecutiva. Así es, y bueno, a ella le ha tocado desempeñarse incluso como jefa del ejército chileno, por la democracia. Ahora la vemos liderando el organismo de derechos humanos. Así es, a nivel internacional. Pero quiero mencionar otra cosa del tema de la paridad. La paridad implica también que en lugares donde han predominado mujeres se deje entrar a los hombres. Y esto va a generar una verdadera condición democrática en el país. ¿Por qué? Porque también ha habido momentos en que las mujeres nos hemos quedado en un solo espacio. Yo voy a poner, por ejemplo, el tema de la educación, o el tema de la salud. Ahora vemos la necesidad de que también hombres entren a la labor de enfermería, a la labor de educación. Creo que estamos pasando por una transformación donde la idea de la paridad no debe de entenderse solamente derechos para las mujeres. También implica nuevos equilibrios en todos los campos de la vida social. Tú has mencionado algo que es muy interesante de analizar, el tema educativo. Hoy por hoy vemos que en los diferentes niveles de educación básica, media superior, posgrado, la participación de la mujer está siendo muy significativa. De tal suerte que pudiéramos mencionar que los niveles de reconocimiento académico lo están teniendo mayoritariamente mujeres, más que algunos varones. Sobre todo tú te estás refiriendo al desempeño escolar. Sí. A eso es donde veo que sí. Y bueno, esto ha tenido que ver con el hecho de que cada vez más las mujeres están participando en todas las carreras universitarias. Y se ha notado cómo sus habilidades y destrezas empiezan a destacar en lugares como las ingenierías o en otros lugares donde antes exclusivos para varones. Prácticamente se pensaba que las mujeres no podían entrar. O
sea, el mundo de las matemáticas, el mundo de las ciencias. Pero sigue habiendo un déficit en ese campo. Y también hay un déficit en lo que tiene que ver con paridad en el ámbito de la dirección educativa, en la decisión de cómo están compuestos los planes de estudio. Por ejemplo, es curioso ver cómo el tema de la igualdad no necesariamente es una materia y la no discriminación, la inclusión, o incluso el tema de las nuevas masculinidades, o sea, la revisión de cómo el hombre se ve a sí mismo y cómo vemos a los hombres, no solo a las mujeres, todavía no están en la currícula universitaria. O sea, todavía nos falta mucho para que el tema de la igualdad llegue plenamente a las universidades y a las escuelas, y a primaria, secundaria, kinder, incluso cómo se enseñan los oficios. Dejar de pensar que el oficio de carpintería es solo para los hombres y los temas de cocina y de puericultura solo para las mujeres. Todo eso pasa por una revisión del mundo de la educación, pero ciertamente sí falta mayor participación de las mujeres en la definición de los planes de estudio, en la definición de los procesos de elección en todos los niveles, a nivel escolar, incluso diría yo hasta la elección de las mesas estudiantiles. O sea, todos los niveles de participación, el diálogo, o sea, qué tanto el profesor le da la misma palabra a la niña que al niño, al adolescente que al adolescente, al joven que a la joven. ¿Qué tanto? Y aquí hay un tema que está saliendo ahora en el tema de la educación, que me gustaría plantearlo. ¿Qué tanto el uso de la tecnología es incluso ahora en la pandemia equitativo e igualitario? Hay algunos reportes de la Organización Internacional de Telecomunicaciones y de la UNESCO, en el sentido de que en el periodo de la pandemia se ha agudizado un problema, y es que si en una casa hay una sola computadora, si en una casa hay solo un teléfono, ¿qué tanto se está permitiendo usar esa tecnología al mismo tiempo a la niña y al niño? Porque muchos de los avances que se venían logrando en el salón de clase se pueden perder ahora que estamos en la pandemia. Yo he tenido la experiencia ya muy constatada de la limitación que implica que como nos tuvimos que ir a educación virtual, o dependiendo de la televisión o de radio, incluso a nivel comunitario, como el tema de la discriminación y la exclusión se están haciendo presentes y nos pueden hacer ir muy atrás en vez de ir muy adelante. Sin embargo, si se utiliza correctamente la tecnología, podemos dar un avance muy grande. Porque, por ejemplo, muchos cuestionan si en este año, ¿qué pasa si todos los de la casa tienen que escuchar la programación de televisión del niño de 8 años o de la niña de 6 años? Pero se nos olvida que en las casas a veces todavía hay gente que no tiene el mismo nivel educativo. El tema de acceso equitativo e incluyente es el tema central. Y el tema es quién se queda fuera. O sea, quién usa la computadora. ¿Y qué tanto estamos siendo capaces de responder comunitariamente al reto? Porque se puede. O sea, hay lugares donde los jóvenes están ideando tecnologías para bajar la información, y hay restaurantes que están ofreciendo sus redes digitales para que los alumnos no se queden fuera. Esto es central en este momento, ahora que lo mencionas, porque el desempeño educativo puede mejorar o empeorar dependiendo cómo usamos la tecnología. Y ciertamente sí, es un gusto decir que las mujeres nos hemos venido destacando cada vez más en el ámbito educativo. Sí. No debo de dejar de reconocer que sí me gusta mucho la idea. Eso sin duda tenemos que ponerlo siempre como parte de este extraordinario desarrollo que ha tenido la mujer,
Y desde luego, pues en el ámbito político, hoy vamos a darle un sesgo al comentario. En el ámbito político a nivel nacional se van a elegir 15 gubernaturas. Habría que ver cuántos, porque hay todavía un debate ahí de los hombres de que no necesariamente tienen que ser todas la mitad mujeres, pueden ser la mitad en la composición del gobierno y le están regateando el que puedan ser candidatas mujeres a gobernar un estado. Bueno, ese es un tema muy interesante. Y yo quiero decir que, por ejemplo, en la conferencia de la mujer de 1985, o sea, estamos hablando de hace, ¿cuántos años? Ya casi 40. Casi 4 décadas. El tema central era cómo lograr que las mujeres participaran plenamente en la vida económica, social, pero también en la política. 35 años. Así es. Solo en muy pocos países del mundo se ha logrado una paridad. Todavía los parlamentos no tienen en el mundo paridad. Menos del 40% de los parlamentos del mundo podemos decir que están equilibrados. En México ya está más equilibrado. Pero vamos a ver, no pensémoslo de los dos lados. O sea, desde el punto de vista de la mujer, es cómo está la situación que todavía no hay condiciones equitativas para que podamos participar y ser consideradas para los puestos de elección popular y de representación. O sea, va desde el principio del proceso. Pero también por el otro lado, esa es una cuestión que yo me pongo a pensar, no soy hombre, pero me imagino, es cómo la generación de hombres con las que a mí me toca coincidir tiene que enfrentar el hecho de que si pensaba que su carrera política implicaba 20 años de lucha para ser diputado o para ser senador o 30 para ser presidente, de pronto le dicen, y entonces hacía sus cálculos de pues 3 años estoy en el cabildo, 3 años me voy a diputado local, estatal, me voy a candidateo a presidente municipal y luego me candidateo a senador y así. O sea, había hecho un cálculo de, no sé, tú has sido representante popular y me puedes decir cuánto calculaban que iban a tardar en llegar posiblemente en una situación ideal o más o menos a senador. Y de pronto te dicen, ¿qué crees? Sí, pero se va a alternar, hombre-mujer. Y automáticamente el tiempo que habías calculado para estar en la política se te alargó. Entonces se ha dado un proceso de resistencia enorme para aceptar eso, de que incluso en las listas de candidaturas va hombre-mujer. Y para las mujeres está siendo un proceso que efectivamente nos está lanzando más rápidamente a alcanzar la posibilidad de ser candidatas. Pero eso algunos lo ven negativamente y sin embargo tiene un elemento positivo, que es cuál, que como está cambiando la gestión pública, o sea, con la presencia de las mujeres y el proceso de decisiones, también da posibilidades para que quien no está ese año debido a esta cuestión de las listas, le da tiempo de madurar, le da tiempo de prepararse, le da tiempo de ir a la gestión pública y regresar, de probar otros ámbitos de la vida pública y social, y a lo mejor a un mediano plazo va a hacer que tengamos procesos y políticos con mayor experiencia. Lo estamos viendo en la elección en Estados Unidos. En la elección en Estados Unidos estamos viendo personas de diferentes generaciones asumiendo puestos de representación popular desde las últimas elecciones y cada vez más, de más jóvenes, de más personas de diferentes orígenes étnicos
Pero incluso vemos cómo se acaban de elegir dos presidencias, la republicana y ahora la demócrata, con personas que tienen más de 70 años y que tienen un respaldo de 40, 50 años de experiencia, de que donde han estado en el Congreso, han estado en el nivel ejecutivo. Bueno, la elección de Trump fue atípica porque él jamás había estado en un cargo de elección popular. Sí, En cambio, Biden sí. Biden sí. Biden sí, 40 años, toda su vida ha estado en la política. Y bueno, lleva de vicepresidente a una mujer que también ha sido muy destacada en el desarrollo. Y que viene de ser senadora, que es abogada, que es politóloga, que ha sido juez estatal y que trae toda una trayectoria de participación social también. Entonces vemos cómo ahora tenemos que pensar en los procesos políticos de una manera más amplia y más incluyente. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasaba, o sea, con la cuestión afrodescendiente y con la cuestión que es nueva en la Constitución mexicana, o lo que está pasando con las poblaciones originarias. Creo que en esta próxima elección en México vamos a ver caras nuevas y sectores sociales diferentes representados en el Congreso mexicano. Tenemos que tienen en México más de 200 años, o sea, que están ahí metidos. Sí, yo creo que esto que estamos viviendo ahora con la participación de México en este contexto internacional, pues va a ser de mucho aprendizaje, sobre todo porque el gobierno mexicano está siendo muy atento a todos estos procesos, respetando desde luego lo que se ha mencionado como la libre autodeterminación de los pueblos, porque hoy día está ese asunto que por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido a Biden y que por eso nos va a ir mal a México, porque no le está dando ese reconocimiento ya como lo han hecho otros países. Y en ese sentido, bueno, desde tu óptica como internacionalista que eres, estudiosa de estos aspectos, desde tu mirada, ¿cómo lo ves? Bueno, creo primero que voy a dar una respuesta académica, o sea, y conceptual, y es que no toca a gente que no es estadounidense reconocer los resultados. O sea, reconocer los resultados es algo que corresponde a la legitimidad, primero, o sea, a la aceptación popular o no. Para mí eso es mi manera de verlo. O sea, y la soberanía está en eso, en la decisión popular de aceptar o no tal o cual resultado, y eso le corresponde al pueblo estadounidense. O sea, yo creo que eso es lo primero, no le corresponde ni siquiera a una autoridad. En mi opinión, Biden sí tiene la aceptación popular. O sea, hay muchos millones de diferencia entre uno y otro resultado. Y creo que a estas alturas ya incluso ha sido eso reconocido por la autoridad de transición en Estados Unidos, que es una autoridad institucional que no debe de responder, según la legislación estadounidense, a una visión partidaria, que ha dicho inicies el proceso de transición. El reconocimiento del sistema político estadounidense lo da el Congreso. ¿Por qué? Porque al final la autoridad ejecutiva que sigue el proceso electoral va a llegar en enero y le va a decir al Congreso: a ver, estos son los resultados de toda esta cadena de hechos del proceso electoral, y entonces el que reconoce el resultado es el poder legislativo en Estados Unidos, y ese es un hecho que pasa en el otro lado. Ahora, hay diferentes maneras de responder al proceso electoral en otros países, y ha habido prácticas diferentes en el caso de la historia de México. Y aquí hay que distinguir entre lo que es la felicitación, o en inglés congratulation, que se le da de parte de personalidades y de parte de autoridades de los diferentes países. Tenemos, por ejemplo, el caso
de Inglaterra. En Inglaterra, Boris Johnson, que es un congresista, es ministro, él es parlamentario, al igual que Biden, igual que Kamala, con una larga trayectoria parlamentaria, decidió felicitarlo. Lo mismo pasa con el presidente de España, que es parlamentario, porque recordemos que el modelo político de ese país es diferente, decidió felicitarlo. Pero todavía no ha habido un mensaje oficial de la Casa Real Española, o no la ha habido de la Casa Real de Britania. Caso del Papa Francisco. Ese es un caso muy interesante de analizar. Él es católico y Biden es católico, practicante además. Sí. Recibe una llamada, o sea, hay una llamada de felicitación del Papa Francisco, que es argentino, con Biden, y tiene una conversación. Ellos ya se conocían desde hacía mucho, hay fotos, hay eventos, por varias razones. Porque Biden, en su calidad personal, había ido a Italia en ocasiones anteriores, o a Argentina en diferentes momentos, pero también porque en su calidad de vicepresidente le tocó establecer relaciones con el Vaticano. Pues ahí hay un antecedente, y además la Iglesia Católica es parte de la red de observadores o sea, en diferentes maneras las redes católicas tienen presencia como sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas. Pero en este caso lo que vimos fue una llamada de persona a persona, no fue una llamada del Vaticano como Estado. Como Estado. Yo revisé en esos días y ese día y dije, a ver, voy a revisar, porque también la prensa no estaba siendo exacta en la manera en que lo manejaba, y no estaba registrada como una llamada del Vaticano. Tampoco estuvo registrada como una llamada de la Iglesia Católica de Francisco, sino fue una llamada personal entre dos personas que además son del mismo continente, porque Francisco es argentino y porque Joe Biden es estadounidense. O sea, dos personas de una misma comunidad de las Américas. Es una decisión personal del presidente en qué momento recibe una llamada. Es una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador cuándo, cómo va a hablar con el que va a ser su contraparte en pocos meses, en menos de 2 meses ya, va a ser su contraparte, porque también tienen en Estados Unidos un modelo presidencial, y esa es una decisión personal del presidente. Él ha dado sus explicaciones, podemos coincidir o no. La verdad es que a mí me da mucho gusto que haya llegado Kamala Harris de vicepresidenta. Me alegra que el senador Joe Biden sea una persona tan calificada, la que va a estar al frente del gobierno de Estados Unidos. Creo que vamos a entrar en una nueva etapa de relación con Estados Unidos, en el que hay más coincidencias con el nuevo gobierno que las que ha habido con el gobierno de Donald Trump. Hay muchos que opinan de manera diferente. A mí me parece que es muy positivo que gane alguien en Estados Unidos que coincide con cuestiones ambientales, que coincide igual que Trudeau. Creo que para la comunidad de países de América del Norte va a ser bueno que haya más coincidencias en que muchas cosas se diriman en la Organización Mundial de Salud, en la Organización de Naciones Unidas, en los espacios de diálogo para cambio climático, que se regrese a acuerdos que se estaban cayendo o se habían caído, como el acuerdo para evitar que haya una escalada nuclear en Medio Oriente, en Irán. Entonces creo que vamos hacia una nueva situación en América del Norte, pero también hay que reconocer que tanto en Estados Unidos como en las Américas, pues hay pensamientos tradicionalistas, conservadores, que van a seguir ahí, y hay un reto con respecto a esa división ideológica y política que tenemos en las Américas, que está llevando a situaciones incluso muy violentas en diferentes partes y a confrontaciones sociales en diferentes partes del continente.
Sin embargo, yo creo que uno de los aspectos que deberá de prevalecer en el gobierno de México, en la propia Cancillería, como vemos que así se ha venido desarrollando, con un magnífico diálogo de parte de la Cancillería, de quienes están en el servicio exterior en los Estados Unidos, pero también con relación a Centro y Sudamérica y con los demás países en el mundo. Creo que la Cancillería está cumpliendo con un papel muy determinante. ¿Cuál es tu precisión al respecto? Bueno, yo pienso que primero hay que distinguir lo que es la posición de México país, de lo que son sus relaciones y de lo que es la política exterior. O sea, estos son tres cosas que tenemos que diferenciar. Los mexicanos estamos en todo el planeta. O sea, si me preguntaran cuál es la posición global de México y de los mexicanos, digo, estamos en todo el planeta. Somos una sociedad que, salvo las últimas tragedias que tenemos de violencia, hemos sido reconocidos como personas que no buscamos conflicto con otros países. Entonces, tenemos un lugar muy ganado y el pasaporte mexicano, o sea, la nacionalidad mexicana es bien aceptada en todo el mundo. Somos un país receptor de migraciones desde antes de la llegada de los hispanos. O sea, ya México recibía de norte y de sur, y además cuando la colonia, México jugó un papel global muy, muy importante y somos hereditarios de esa posición global. A veces se han cerrado más fronteras, y en parte porque, pues, ¿qué pasó cuando se fue el último barco español oficial? Pues nos quedamos con un territorio enorme y viendo cómo reconstruíamos o construíamos una patria, y ahí fueron siglos y décadas de trabajo de los mexicanos para poder construir. Pero siempre hemos sido un país de refugio y de puertas abiertas. Entonces, esa posición y esa tendencia del mexicano a buscar el exterior siempre ha estado en la vena de los mexicanos. Y eso es algo que está ahí. Luego, las relaciones internacionales del país. Pues las relaciones internacionales del país tienen que ver con la acción del gobierno, pero también del ciudadano. Porque es el ciudadano el que viene y le dice, mexicano, que viaja a África o que viaja a Asia o que viaja a Europa, que viene y le dice al gobierno mexicano también, oye, necesito que el gobierno también me respalde a lo que yo como mexicano hago en el exterior. Y ahí es donde entra la relación internacional de los mexicanos. Y la política exterior es lo que le toca, y ese es el mandato que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tú tienes el mandato diplomático, tienes el mandato de política exterior para cumplir con lo que la Constitución te ha pedido, y es que lo hagas en base a estos principios de política exterior, que es respeto a los otros, que es la cooperación internacional, que es que veles por el cumplimiento de los tratados que México hace. Y ahí pues es el reto que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, que desafortunadamente también ha sufrido el efecto de la reducción de recursos producto de la situación económica en la que el país está, y realmente yo creo que es un área a la que se debe de fortalecer. Es muy importante que los mexicanos participemos en el diálogo sobre la política exterior. Eso no es algo que le toca nada más a alguien que administra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con muy pocos recursos las relaciones con el exterior. Creo que todos los mexicanos debemos estar conscientes que eso es algo que nos representa y que ahora con las nuevas tecnologías nos permite que los mexicanos podamos tener una mayor presencia exterior y fortalezcamos las relaciones no solo desde lo que haga el gobierno, sino que también lo que hacemos los ciudadanos. Doctora Guadalupe González Chávez, yo quisiera con esto que acabamos de mencionar, de lo que entraña una política
exterior, de lo que entraña todo lo que tiene que ver con la participación económica de México en el mundo, nos deja y nos da pie para que continuemos con estas charlas que para mí son exquisitas, porque desde luego que la expertise que tú manejas en estas áreas, pues nuestros compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales deben de estar atentos a estas formas de identificar cómo es de compleja la relación exterior. Entonces, yo quisiera hacer ese compromiso contigo, doctora Guadalupe González Chávez, de que nos sigas manteniendo esta vena muy latente para que podamos seguir informándonos en estas formas y maneras de procesar no nada más la política política, sino la política social, la política de los derechos humanos, la política exterior, la política que tiene que ver con el día a día, con la participación señera de la mujer y de los varones. Y yo en ese sentido me siento muy orgulloso de que me distingas con tu amistad y tu consideración para estar en este espacio que es tu casa. Muchas gracias, de verdad muchas gracias porque nos oigan, ¿verdad? Nos vean, y claro que sí, cuento con él. Muchas gracias. Amigas y amigos del Movimiento Nacional por la Esperanza, pues hoy tuvimos la oportunidad de estar en un conversatorio tan ameno, tan ilustrativo con la doctora Guadalupe González Chávez, quien es una distinguida académica y que además pues le gusta transmitir ese conocimiento para todos los que nos interesamos en él, y pues la vamos a tener con mayor recurrencia en este espacio que está destinado para la formación y la capacitación de todos los miembros del Movimiento Nacional por la Esperanza en Jalisco, y sobre todo para que cultivemos una vena que de suyo será de mucho interés para nuestra formación y capacitación. Gracias por su amable atención. Nos despedimos para encontrarnos en la próxima emisión. Muchas gracias.